Buenas, mi nombre es Luis Gerdés, estudiante del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, cursante del sexto semestre de Ingeniería de Sistemas. Les voy a hablar sobre los componentes de la computadora. Tarjeta madre. Es la tarjeta de circuito impreso a la que se le conectan los componentes que constituyen la computadora. Es una parte fundamental para montar cualquier computadora personal de escritorio o portátil o algún otro dispositivo. Tiene instalado una serie de circuitos integrados, entre los que se encuentra el circuito integrado auxiliar o chipset, que sirve como centro de conexiones entre CPU o microprocesador, la memoria de acceso aleatorio RAM, las ranuras de expansión y otros dispositivos. Es también conocida como el nombre de placa base o placa madre. Posee memoria RAM y buses de extensión. Tiene un panel que le permite conectar dispositivos externos. Tiene conectores internos y zócalos para la instalación de otros componentes. Y contiene un software conocido con el nombre de BIOS, que es el responsable de llevar a cabo las funciones básicas. Ahora voy a continuar hablando sobre la memoria RAM. La memoria de acceso aleatorio se utiliza como memoria de trabajo de computadoras y otros dispositivos para el sistema operativo, los programas y la mayor parte del software. En la RAM se cargan todas las instrucciones que ejecuta el procesador y otras unidades del computador, además de contener los datos que manipulan los distintos programas. Los tiempos en que la información está en los módulos es bastante corto. Si hay un corte de electricidad, la información tiende a desaparecer. Es uno de los componentes más importantes del ordenador, ya que procesa la información que necesita el procesador principal. Y es también llamada de acceso aleatorio porque en ella se puede escribir y leer sin seguir un patrón en específico. Ahora continúo hablando sobre el procesador. La unidad central de procesamiento o unidad de procesamiento central es el hardware dentro de una computadora u otro dispositivo programable que interpreta las instrucciones de un programa informático mediante la realización de operaciones básicas, aritméticas, lógicas y de entrada-salida del sistema. La característica es que está compuesto de registro, unidad de control y unidad aritmética. Está compuesto por el núcleo, que es el encargado de hacer que la computadora realice procesos con mayor velocidad, fluidez y optimización de tiempo. Estos núcleos están contenidos en una unidad física, pero en realidad son procesadores individuales. Ahora, los periféricos de entrada. Estos periféricos son todos los componentes de hardware que hacen posible introducir datos o cualquier tipo de información a una computadora. Se les conoce como dispositivos de entrada justamente por ser el medio que permite la entrada de datos provenientes del exterior. Los dispositivos de entrada están diseñados para captar datos a través de un medio, como podría ser un movimiento, un sonido o una imagen, y transformarlos en datos digitales que el sistema informático pueda recibir, procesar y utilizar. La función elemental de todo dispositivo de entrada es ofrecer una conexión entre el sistema informático y la información física que un usuario quiere ingresar al computador. Los dispositivos de entrada siguen la tendencia de adaptarse a las nuevas tecnologías para ofrecer una mejor experiencia a los usuarios. Así, por ejemplo, se ha pasado del uso de teclados tradicionales al uso de pantallas digitales. Ejemplos de estos dispositivos son mouse, teclados y webcam. Los periféricos de salida son aquellos componentes que se conectan a una computadora con el fin de mostrar a los usuarios de una manera entendible toda la información que ha sido procesada y emitida por el computador. En este sentido, los dispositivos de salida traducen la información generada por el ordenador en lenguaje binario y lo representan en formato que el ser humano puede entender y utilizar, es decir, en caracteres, sonidos, imágenes y otros. Las características es que el diseño y fabricación de este tipo de periféricos está orientado a brindar comodidad de uso a los usuarios, ya que al ser artefactos con el que las personas estarán en contacto cada vez que utilizan una computadora, esto debe ser capaz de ofrecer una experiencia de uso cómoda y eficaz. Los periféricos de salida cambian con la base de la tecnología.
por lo que es común que siempre salgan al mercado versiones nuevas y mejoradas de algunos dispositivos de este tipo, desde los monitores hasta las impresoras. Cada día el progreso tecnológico nos brinda nuevas alternativas que se adaptan a las necesidades de cada usuario. Por ejemplo, el monitor, la impresora y los altavoces. Periférico de entrada-salida. Es aquel tipo de dispositivo periférico de una computadora capaz de interactuar con los elementos externos a ese sistema de forma dimensional. Es decir, que permite tanto que sea ingresar información desde un sistema externo como emitir información a partir de ese sistema. Los dispositivos periféricos de entrada son todos aquellos dispositivos que permiten introducir datos o información en una computadora para que éste los procese u ordene. Dispositivos de almacenamiento masivo. Estos son los dispositivos que leen o escriben datos en medios o soportes de almacenamiento y juntos conforman la memoria secundaria o almacenamiento secundario de la computadora. Estos dispositivos realizan operaciones de lectura o escritura de los medios o soportes donde se almacenan o guardan lógicas y físicamente los archivos de un sistema informático, como por ejemplo aquí hay un disco duro. Los dispositivos de almacenamiento primario hacen referencia a aquellos dispositivos de almacenamiento masivo que usan electricidad para alojar todo tipo de información dentro de la memoria del computador. El dispositivo de almacenamiento secundario es considerado también como un almacenamiento secuencial, por lo que sirve para guardar información en dispositivos externos de manera temporal. El acceso secuencial se encarga de realizar los registros de manera individualizada para poder llegar a la información que el usuario está requiriendo. Se puede clasificar en desplazamientos y dispositivos de acoplamiento por cargas. Y el acceso aleatorio se encarga de leer y acceder a la dirección que el usuario desea encontrar, sin que necesariamente pase por el acceso secuencial, como por ejemplo discos duros, como ya había mostrado antes, los discos DVD y memorias USB. Unidad aritmética lógica. Es un circuito digital que calcula operaciones aritméticas como podría ser suma, resta, multiplicación, entre otras, y operaciones lógicas como sí, y, o no, entre valores, generalmente uno o dos de los argumentos. Por mucho, los circuitos electrónicos más complejos son los que están constituidos dentro de los chips de los microprocesadores modernos. Por lo tanto, estos procesadores tienen dentro de ellos una unidad aritmética lógica muy compleja y potente. De hecho, un microprocesador moderno puede tener múltiples núcleos, cada núcleo con múltiples unidades de ejecución, cada una de ellas con múltiples unidades aritméticas lógicas. La característica es que estas forman parte de la unidad central de procesos, teniendo además presencia en otros circuitos electrónicos que necesitan realizar operaciones aritméticas básicas. No solo realizan operaciones simples, sino también una gran cantidad de cálculos por segundo. Uno de ellos conocidos como los microprocesadores, en donde este es el cerebro de una computadora. Se componen de un circuito operacional, registro de entrada, registro acumulador y registro de estado. Además de los operadores lógicos y aritméticos, la unidad aritmética lógica cuenta con una serie de registros para almacenar los datos y bits de información sobre los resultados, también llamados banderas. Por último, voy a hablar sobre la BIOS, que es un firmware instalado en una memoria ROM no volátil del ordenador, frecuentemente en un chip dedicado. Es un elemento fundamental en el arranque de una computadora porque es el puente entre el hardware y el software del sistema. Esencialmente es lo que explica el software cómo funciona el hardware. Se encarga de las funciones a muy bajo nivel de la computadora, como la secuencia de arranque, en qué dispositivo de almacenamiento está el sistema operativo y cómo arranca desde él, o cómo hacer funcionar el teclado. Las características es que sirve para modificar algunos ajustes del hardware sin tener que cargar el sistema operativo. Proporciona una pequeña biblioteca de funciones básicas de entrada y salida, como operar periférico, como el teclado, el texto rudimentario y funciones de visualización, gráficas, entre otras. Bueno, esta es toda la exposición.
Muchas gracias por su atención.